Yo soy Catherine Mendoza y nos encontramos en otro episodio de La Mezcla y aquí acompañada de mi amigo Eduardo Arteaga. ¿Cómo estás, Edu? Catherine, como siempre, es un gigantesco placer verte. Estoy súper emocionado de que tengamos otra temporada más de La Mezcla en serio. ¿Verdad? Excelente. Y yo creo que podemos mencionar el tema de hoy, que está muy interesante, bastante como picante, ¿verdad? ¿Nos querés contar? Sí, claro que sí. Ateo y creyente. Ese es un tema que la mayoría de la población hondureña de verdad se va a sentir identificada. Vamos a romper muchos estereotipos hoy. Muy polémico. Bueno, tenemos aquí a Juan Carlos Azcona como ateo. Buenas, bienvenido. De nuevo. Es un placer estar aquí ya con Eduardo de nuevo. La última vez que estuve en la mezcla fue muy divertido. Sí, cabe mencionar que estabas en el podcast, ¿verdad? Pero hoy estás en TV. Estamos en el En audiovisual. serio. Excelente. Perfecto. Y a nuestro lado derecho tenemos a Heinrich López y tenemos a Carmen Rodas. ¿Qué tal? Cuéntenos un poco, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios aquí, alegres por la invitación, ¿verdad? Y poder contribuir un poquito, ¿verdad? Sobre nuestro conocimiento a todas las personas en Honduras. Perfecto. Con su postura de creyente. Ellos ¿verdad? son creyentes, sí. Así es, correcto. Creyentes en Dios, ¿verdad? Así Y es. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, también es un gusto estar aquí, que nos hayan invitado y listos para exponer nuestro punto. Gracias a vos, bienvenida. Yo creo que es hora de iniciar con nuestra sección, ¿verdad? Nuestra tradicional sección, estereotipo o realidad. Entonces vamos con el primer estereotipo. Los ateos se burlan de otras religiones. ¿Creen que es un estereotipo o una realidad? Bueno, yo creo que es una realidad, porque, bueno, yo le comentaba, ¿verdad? Hace poquito, una persona de que yo tuve un blog cristiano. Ajá. Entonces, pues, una vez subí un meme acerca de Goku, creo yo que Goku y el cristianismo o algo así, que ese meme se volvió viral, ¿verdad? La cuestión fue de que por ese meme que yo publiqué, o sea, toqué un tema neutro, me atacaron un montón de ateos, ¿verdad? A través de un hashtag. Y pues me dejaron llena de spam la página como por una semana, ¿verdad? Entonces no digo que todos los ateos, Pero la ¿verdad? mayoría, se burlen, ¿verdad? Pero creo que esto es un punto neutro donde tal vez también ambas partes, ¿verdad? Se dan a la falta de respeto. ¿Crees que en su mayoría es una realidad? La que mayoría es de una las realidad. páginas que yo he visto, por ejemplo, y de personas que yo conozco en el ateísmo, quizá no se burlan, pero sí atacan. Me gustaría saber diferente. de Juanca, ¿qué piensas sobre esto? ¿Es un estereotipo o una realidad? En mi opinión, es una realidad. O sea, Vos mismos sos de los que No, están ahí yo- en trolls yo en la no, página, yo- ahí sí. atacando a la Yo gente. entiendo. lleno de spam, ¿verdad? Sí, o sea, 400 mensajes al día, así. Programé así, algo para que le siguiera dejando Un bot, un oh bot my para God. que le siguiera Ajá. dejando mensajes. ¿Pero No, qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Realidad No, o en mi estereotipo? opinión, no es de generalizar, pero sí es una realidad bastante... En su mayoría. En su mayoría, porque los ateos, más que todo los nuevos, tienden a ser bastante militantes, como sobre sus opiniones, tienden a estar seguros sin estudiar, sin saber nada. Simplemente dicen, Dios no existe porque Sin así- fundamentos. Sin fundamentos, solo así es la cosa y yo pienso así y nadie me va a cambiar la opinión. Entonces tienden a atacar bastante porque ellos mismos están inseguros de lo que piensan creer o saber. A mí me Entonces, gustaría añadir que aquí en Honduras la tasa solo es de 10.5 de personas que son ateas. Y de ahí el demás sí son como pueden ser de catolicismo y entre otras. Sería súper interesante buscar como las estadísticas del crecimiento que ha habido en esto de las religiones en sí y del ateísmo, cómo ha ido creciendo, porque considero que ese número es un poquito alto ahorita, el número Sí. de los ateos. Pero sí subió. Sí en subió. realidad Subió, estoy estaba en un 8. convencido de que... Hace como 2 años, creo. Hace como 2 años estaba como en un 8. Estoy convencido de que cuando yo estaba en el colegio hace como de 5 a 8 años estaba en 3 o de 3 a 5%. Sí, se ha incrementado definitivamente. ¿Qué les parece? Pero si no es técnicamente un crecimiento exponencial subir 5 puntos en 10 años, pero... hay subió. que revisar las estadísticas. Pero ha subido. Vamos a pasar a la segunda pregunta y es: ¿los cristianos piensan que el rock tiene tendencias diabólicas, sí o no? ¿Es un estereotipo o una realidad? Creo que es una realidad, pero
por ejemplo, nosotros también como creyentes hemos escuchado rock cristiano y con un mensaje muy bonito. Entonces, ¿Y el metal crees que también no lo ves? ¿Lo ves es igual, como que es diabólico? El hardcore, metal, hardcore, grunge. dark. Grunge. nosotros Grunge es creemos vida. que no es el estilo de música, sino el mensaje que te dejan, la influencia ok. que te dejan. Porque como les dije, también hay rock cristiano con un mensaje que... Entonces, ¿crees que esto es un estereotipo? Sí. Ah, ok. Juanca. Como dijo, es una realidad, pero yo opino que es más para la gente que lleva toda su... ya es gente mayor, tal vez de mediana edad o de tercera edad, y están y llevan toda su vida escuchando a otras personas diciéndoles como es son mensajes oscuros, y otros cristianos que tal vez no hablan inglés y solo escuchan que la gente grita y no habla y piensan que son mensajes de odio. Pero también bandas de rock cristiano está, digamos, Skillet, lo escuchaba bastante en el colegio. Sí, yo también lo escuchaba. Y me gustaría solo profundizar un poquito más en este tema. El trap, el reggaetón, el hip hop, también esa música puede llevar tendencias diabólicas, ¿verdad o estereotipo? Realidad. Contéstelo. No, yo digo que es estereotipo, más bien, porque como decía ella, ¿verdad? Realmente lo que destruye en sí a una persona es el mensaje, no el ritmo, ¿verdad? Como le digo, hay música, yo soy honesto, yo he escuchado rock también normal, ¿verdad? Rock, como decir, secular, ¿verdad? Y a mí me gusta bastante el rock, el punk, pero no me dejo influenciar por sus mensajes negativos, pues. Entonces creo que todo depende Entonces, de la ¿crees madurez. que el rock tiene influencias negativas? O sea, la letra por lo general son negativas. Pues definitivamente creo que al final de cuentas todo lo que no tiene a Dios es negativo, ¿verdad? Para mi vida, ¿verdad? En este caso yo como cristiano, ¿verdad? Pero todo depende de la madurez que vos tengas, de cómo lo asimiles. Ok. Rapidito. El reggaetón. No, Reggaetón, trap, o sea, el mensaje que lleva. Los mensajes en general son bien denigratorios hacia la mujer, son bien ofensivos. Sí es bonito bailarlo, pero como que es más como que me imagino el porcentaje de canciones de reggaetón, trap, etcétera, que tienen un mensaje negativo es mucho más alto que el de las canciones de rock. Excelente. Claro. Bueno, continuamos con el siguiente estereotipo. Los creyentes están más cerca de Dios en momentos de crisis. ¿Qué creen sobre esto? Pues definitivamente creemos que es una realidad, porque en general todas las personas buscamos ayuda cuando estamos en momentos de crisis. Y en el caso de los creyentes nosotros buscamos a Dios, porque Dios cuando lo buscamos lo encontramos y siempre está dispuesto a ayudar. Eso para mí es una realidad. Una realidad. Sí, yo también, bueno, creo que también podría ser lo contrario, porque en este caso, bueno, yo no busqué a Dios porque me sentía mal, ¿verdad? Sino porque por convicción. Entonces, más bien Dios te pide que lo busques en todo tiempo, pues, no solo cuando estés mal. Claro. Entonces, al final de cuentas, pues sí, o sea, es como una prueba, se podría decir, en términos cristianos se conocen como pruebas, que simplemente te ayudan a forjar tu carácter. Excelente. Juan Carlos, ¿tu opinión? En mi opinión, sí es una realidad, pero como la idea de Dios siempre tener a alguien que te respalda, que te apoya, a pesar de que estés solo, me imagino, y lo sentía hace Lo años. viviste porque dijiste que o sea, creías. me mentalicé de que siempre había alguien cuidándome, pero como que eventualmente no era como un sentimiento palpable, así que por eso dejé de creer en Dios. Pero sí, los creyentes buscan a Dios en situaciones de necesidad, porque siempre va a ser más fácil superar una situación precaria Pero vos con decís No con estando ayuda, solos. Una realidad es. Sí. Muy interesante. Interesante. Ojo con esta pregunta. Que hasta yo he sido no afectado, pero sí muchas veces he sido estigmatizado, se me han hecho estereotipos por esta pregunta, ¿verdad? Por ciertas posturas o acciones que nosotros hacemos aún siendo cristianos. Los cristianos son hipócritas. ¿Estereotipo o realidad? Ascona. De nuevo, no generalizar, pero sí. Estereotipo, realidad. Realidad. Realidad, ¿crees que es una realidad? En su mayoría es una realidad. Los cristianos tienden, bueno,
Hablando de la religión que yo practiqué. Saliéndonos un poquito de solo lo cristiano en general, todas las religiones que crean en un Dios, que profesen. Lo que le estaba diciendo más temprano a Heinrich es que, digamos, cada religión gira en torno a su propia Biblia, su propia libro de reglas, pero como que son bien selectivos, como que van a hablar de las metáforas que les benefician, van a hablar de las historias que benefician sus puntos de vista y van a ignorar un montón de otras que son contradictorias o que no los ayudan a llevar su punto. Sí, o también el hecho de que no hay perfección en el ser humano, ¿verdad? Entonces, Correcto. a la larga no va a haber una forma de abarcar todas las reglas, como hablábamos. Me gustaría conocer la perspectiva de los creyentes. Bueno, yo le voy a ser bien honesto y es una realidad. ¿Por qué? Como decían ustedes, porque somos imperfectos. O sea, no hay persona en esta vida que no sea hipócrita, ya sea en un punto de su vida cierto, o en otro punto Todos, de su vida. todos, Pues, ajá. realmente, Es una pues, realidad, ¿va? una realidad. realidad. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva somos pecadores. Entonces sos 100% falible, pues, y siempre vas a fallar. Ahora, sí hay gente más inmadura en el cristianismo que otra y que va a dar un mal mensaje, un mal testimonio que otra. O quizás no tiene tanto conocimiento que otra. Entonces, ahí donde puede que surja, por ejemplo, más que nada esto se mira en los creyentes nuevos que no están como muy empapados de la Biblia o del conocimiento bíblico y tienden a tener ciertas costumbres como del mundo todavía. Correcto. Pero en realidad sí es una realidad de que todos fallamos y por tanto todos somos hipócritas. Sí. Así es. Y yo también creo que es una realidad, pero también es por el estereotipo de que el creyente no puede fallar nunca o tiene que hacer todo bien. Y la diferencia es que nosotros, aunque nos equivocamos, hemos decidido arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude a superar esas cosas. O sea, si podemos notarlo, es un estigma bien fuerte. Porque Bastante. al que no crees, o sea, en mi perspectiva, al que no cree se le permite todo, pero el que cree no puede hacer nada porque cuando él cree se convierte en un ángel, en un perfecto y ya. O sea, no puede tener una actitud humana imperfecta. Entonces creo que sí es cierto, hay hipocresía porque todos como humanos Todos somos imperfectos. Correcto. Y todos fallamos muchas veces. Bueno, seguimos con el siguiente estereotipo. Los ateos se sienten vacíos. ¿Qué consideran? Juanca. Estereotipo, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque explícanos por qué, o sea, Siento, estoy estudiando la carrera que me gusta, tengo un diploma en administración de empresas y un empleo estable de logística, tengo una persona que me ama, tengo una buena relación con mi familia, no me siento vacío, no tengo necesidad de... ¿Y te sentías vacío antes cuando creías en un Dios, en el catolicismo, habías dicho? En realidad sí, como que sentía que mi vida tenía que girar en torno a la religión, a la fuerza, porque mis padres me decían que tenía que girar en torno a eso, los maestros de las escuelas dominicanas me decían que... Fui a una escuela cristiana, también me decían que la vida tenía que girar en torno a Dios, y nunca... Si pensás que tenía la mentalidad tonta, por así decirlo, de que tenía que ser esta persona para impresionar a una deidad omnipotente, omnisapiente y como... Entonces no para vos es era un una estereotipo mentalidad real. totalmente. Sí, es un estereotipo. No se necesita un dogma para sentirte lleno, se necesita poner orden en tu vida. ¿Y las opiniones de nuestros? Pues yo creo que es una realidad, porque todas las personas tenemos un vacío, todos los seres humanos tenemos un vacío en nuestro corazón y lo tratamos de llenar con relaciones amorosas, estudios u otras cosas, pero la verdad es que si Dios no está llenando el vacío que tienes por dentro, no puedes considerarte estás realmente vacío. Porque creo que solo Dios puede llenar las necesidades del alma, como sentirse amado realmente, sentirse perdonado. Entonces, ¿crees que es una realidad? ¿Realmente deberían sentirse vacíos? Yo creo que sí crees que se sienten vacíos, ¿verdad? Sí. Heinrich. Bueno, yo Una creo opinión que... ahí breve. Yo creo que es una realidad, ¿verdad? Porque toda persona sin Dios está vacía.
independientemente si es ateo, religioso o de cualquier otra índole de pensamiento, porque nada de esta vida te va a llenar, ni lo material, ni las personas. Al final siempre vos te vas a morir y ahí va a quedar todo lo que vos dejaste en esta vida. Y al final vos puedes ser cristiano o puedes ser ateo y te moriste, pero si Dios no existió, ahí nomás llegaste, pues. Pero si vos fuiste ateo y dejaste una vida llena vacía y te encontrás con que existe un Dios, ahí vas a tener problemas, ¿verdad? Sí. Solo quiero agregar un pequeño comentario. Muy cierto lo que vos decís, hasta los religiosos se pueden sentir vacíos. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios no es lo mismo a la religión. Correcto. La religión fue creada por el hombre. Así es. Para defender ciertos pensamientos que el hombre quiere defender. O bueno, hay muchas cosas con las que podemos llenar nuestra vida, ¿verdad? Como mencionabas, Ascona, o sea, no todo se puede basar en esto. Es decir, está tu familia, incluso uno mismo se da valor a la vida y no necesariamente ocurra este caso, ¿verdad? Sí. Lo que pienso es que no es sobre personas, sobre posesiones materiales, o sea, simplemente de sentirse feliz con uno mismo, con el lugar a donde estás, así, con el punto específico de tu vida. O sea, no se necesitan como ser un millonario, así, ser un mujeriego, no se necesitan cosas así mundanas, sino simplemente... ¿Vos crees que las personas que tienen... satisfecho contigo mismo? ¿Qué? ¿Vos crees que las personas que tienen menos recursos económicos son las personas que creen más en Dios? Es decir, los que tienen menos problemas, como las personas con dinero, o sea, son ricos y todo, no hay problema, ¿crees que esas personas tienen más riesgo de no creer en un Dios? No, así, en realidad no. Conozco... ¿Quién cree más, el pobre o el rico? Conozco un montón de gente de ambas andadas de la vida, digamos, como que conozco a los dueños de Diunsa, de Ficosa, y son gente que realmente sí cree en Dios. Son creyentes. Sí, son creyentes. Y también conozco gente que se mata solo para sobrevivir por un salario mínimo y que son ateos. Sí, bueno, es que es generalizando, ¿verdad? Hay muchos casos y todos son diferentes. Exacto. Los cristianos limitan su libertad. ¿Estereotipo o realidad? ¿Qué creen sobre esto? Carmen. Creo que es un estereotipo el que nosotros limitemos nuestra libertad, porque, es más, voy a citar una frase que una vez leí en un libro que decía, si Dios no te permite hacer algo, no es para que no vivas la buena vida, sino para evitarte sufrir. O sea, si te dice, mira, no hagas esto, no actúes de esta manera, no es para como negarte a gozar las cosas buenas o no hacerlo, sino para que no sufras innecesariamente. Muy interesante. Henry Chasey, ¿no puedes añadir? Bueno, yo creo que es un estereotipo, ¿verdad? Porque dice en la Biblia que en Cristo somos verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces habla de una libertad la Biblia. Entonces somos libres en Él. Obviamente nos da la libertad también para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, y pues creo que en ese libre albedrío tenemos la libertad de no escoger lo malo, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo donde las cosas buenas son llamadas malas y las cosas malas son llamadas buenas. Y todo me es lícito, pero no todo me es provechoso. Correcto. O sea, podemos hacer de todo, pero no todo va a ser provechoso. ¿Y vos qué pensás? ¿Estereotipo o realidad? Pienso que es una realidad, porque no por el cristianismo, sino porque todos nos limitamos de diferentes maneras. Queremos hacer algo, pero siempre estamos mentalizados en el qué dirán. Y los cristianos tienen aún más eso, porque tienen su moral ya escrita. Así que dicen, no puedo hacer esto, no puedo hacer tal cosa, porque Dios me está viendo. Y sí tienen libre albedrío, pero en muchas religiones siempre está la amenaza de que tenés libre albedrío, puedes hacer esto, pero si a Dios no le gusta, igual vas a ir al infierno. Entonces, como que... Yo quisiera como aprovechar este momento para preguntarte, ¿por qué crees vos que en los países más desarrollados, como es decir, Noruega, Islandia, son más propensos a ser ateos? ¿Por qué crees que ocurre este fenómeno? Yo creo que con la autosuficiencia económica, con una educación científica mucho mejor establecida, con más capacidad de tratamiento médico,
la gente deja de buscar depender en la religión, deja así, porque lo que dije más temprano, así, pensar en Dios, así, es alguien que siempre va a estar ahí, incluso cuando está solo, pero así, en un país desarrollado, en un país en el que siempre vas a tener a alguien que te siga, se preocupe por vos, ya sea una personalidad gubernamental o tu familia, o etcétera, no vas a buscar de Dios al final. Y a mí solo quería comentar con algo, porque estos países son los que tienen la mejor economía, la mejor educación y todo esto, Claro. pero la tasa de suicidios es súper elevada. No sé, es como que se contrapone, porque por un lado lo tienen todo, pero por otro lado se matan. No sé si vos vas a comentar. Sí. No, lo que prácticamente se está hablando aquí es una veracidad de que Dios existe. ¿Por qué? Porque la misma Biblia profetiza de que el amor se va a enfriar y que la gente cada vez se va a ir alejando más de Dios. Por ejemplo, la misma Biblia dice que el ateísmo va a ir en aumento, pues, o sea, la ciencia y el conocimiento van a ir en aumento, por tanto el ateísmo va a ir en aumento. Entre más conocimiento tiene el hombre, más se aleja de Dios. ¿Ustedes creen que el ateo no Yo tiene le iría más al moral? 12. ¿El ateo no tiene moral? ¿Estereotipo o realidad? Preguntamos. Es un estereotipo. Sí, es un estereotipo absolutamente. De nuevo, en mi opinión la moral es relativa, porque algo malo aquí puede ser visto bien en los Emiratos Árabes, etcétera. Pero así, como que la Biblia cree en una moral absoluta. Pero en lo personal, digamos, yo no creo en ninguna religión. Y todavía no pienso en ir a cometer un homicidio masivo porque no me nace hacerlo, no tengo la necesidad de hacerlo. Te escuchaste, todavía no pienso. No vayas a pensarlo. Rompimos un montón de estereotipos y hasta yo me llené de conocimiento de conocer las diferentes perspectivas que hay, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de continuar con nuestra siguiente sección, ¿verdad, Eduardo? Agita la mezcla. Digamos la mezcla. Exacto, agitémosla. Un poquito acerca de qué Sí, aquí tienen que tienen hacer sus o cómo herramientas. se lleva a cabo esta tradicional sección de nosotros, agita la mezcla. Claro, no, le vamos a hacer una serie de preguntas y hay varias opciones, ¿verdad? Aquí es donde Y se pone más relajado el ambiente. O sea, ya- sí, ya a ver si estamos- hay mezcla, ¿verdad? Si tienen pero algo en común, Carmen no me tiró entonces... su Biblia, entonces todo está bien. Acá hay una Biblia, Juanca, si puedes quitar el estereotipo de que uno se quema ahí con... No, Excelente. no, No, no mentira. pasa nada, todo está bien. Todo está bien. Bueno, empezamos. ¿Crees que los sueños simbolizan A, fantasías, B, miedos, C, visiones? Uno De por uno. ninguna. ¿Ninguna? D, ninguna. Los sueños De no ninguna. simbolizan ni fantasías, ni miedos, ni visiones. Creo, visiones definitivamente no, pero creo que sí puede ser una representación de algún miedo así, que tengas escondido. Entonces Sí, realmente y sí, acaban de decir B, miedo. Ajá, ¿ves? Miedo. Y también fantasías. Vaya, ya hasta la mezcló. una, Después de solo decir una. ninguna, ya hasta Solo mezcló ahí, tiene que ¿ve? ser una. Si pero, te quedas solo con una, ¿sería miedo o fantasía? pero es que los sueños son una expresión del Pero subconsciente. lo podemos mezclar, Eduardo. Puede haber una mini mezcla y una media mezcla. Entonces ok. vamos a ver lo que dicen Fantasía, nuestros miedo. creyentes. ¿Ustedes qué dicen? Carmen, Yo digo que fantasías. No siempre Fantasías. miedo, pero sí fantasías. también. Vos. Henrich. Bueno, se puede ir a todas, va, pero, Sí. pero no, yo me iría por la parte de la visión, va, no es porque como que crea que va a haber una profecía si soñas algo, pero por ejemplo, va, te voy a decir, cuando mi papá estaba en vida, muchas veces soñó cosas que a los días pasaban. Entonces no era como, yo te lo digo porque lo he vivido, o sea, y es algo que ha pasado, pues, pero también los sueños representan Varias cosas. varias cosas. Bueno, yo creo que hubo una media mezcla ahí, ¿verdad? Podemos Una media Yo solo sumar quiero ahí decir eso. No lo un vayan a poquitín. agitar duro porque fue como un poquitín. Es que así, una chispa ahí, sí, un poquitín. O sea, se está encendiendo, pero no pasó, todavía no hay la mezcla que estamos esperando. Si tuvieran que salvar a alguien, ¿a quién sería? A, un miembro de su familia, B, su mejor amigo, C, a ustedes mismos. Un miembro de mi familia. Un miembro de tu familia. Carmen, Yo también un miembro de mi familia. también. Juanca, Si estás en una situación Creo de que extremo a mi peligro, mejor amigo. tu mejor amigo. no Sí. salvas a tu familia. Depende del miembro. Pero, así, De tu núcleo. es que, así, como pienso en las relaciones, así,
un amigo es una familia que vos Casi se escogiste, vuelven. que vos hiciste. Ah, excelente. Entonces, a la familia no se escoge, pero las amistades sí. Entonces, yo a mi mejor amigo le tengo aprecio a él, así, como que he vivido con él, es Es casi más que un parte de tu hermano. familia. Sí. Bueno, muy interesante. Igual, ninguno de ambos. No hubo mezcla. Pero ninguno mencionó que vos mismo. O sea, el egoísmo lo pudieron dejar atrás. ¿Vieron? Eso sí hay que resaltarlo. Se rompió el estereotipo, ¿verdad? Nadie quiso salvarse a ellos mismos, ¿verdad? Continuemos con la siguiente. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Sí. Sí. Tengo que explicar por qué. No, solo decir sí o no. Sí. ¿Y ustedes? Yo no. No. Ok, no hubo mezcla tampoco, va No 3 mezcla, a no 0 hay mezcla. esto. A 3 a 0. Ve, Pero, perdón, va 0 a 0. Sí, pero seguimos. Pero seguimos Una y disfrutando media, aquí la cero. mezcla. Sí, el ¿La ambiente. estamos pasando rico, sí o no? ¿Bien? Excelente. Tengo una maraca. ¿Cómo le llamamos a eso? El shaker, ¿va? El shaker. Excelente, Yeah, it el works. shaker de la mezcla. It works. ¿De pequeños creían ustedes A en Santa Claus, B en el ratón de los dientes, C en fantasmas, E en ninguno? Y si todavía lo siguen creyendo, si siguen Ajá. creyendo en Santa Claus, no, mentira. Tal vez en fantasmas, va. No, yo creí en Santa Claus. En Santa Claus. En Santa creí. En Santa. Ya ¿Y sabes, vos, ¿no? Carmen? Yo en fantasmas. En fantasmas, ¿y Juanca? Santa Claus. Hubo mezcla. Santa Claus, uy, Sí, es que hubo como... mezcla. Agítenlo como porque una- representan los dos Es que lados. como son dos Representan, contra ¿verdad? uno. Hubo mezcla, hubo mezcla. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, irías A, pasado, B, futuro y C, presente. ¿Cuál de estas elegirían? Futuro. Yo elegiría pasado. El pasado, futuro, pasado, ajá. Futuro. Al futuro. Hubo mezcla. Bueno, es que están como hay dos personas. Como El sí, sí, ¿verdad? sí. Hay más oportunidad de mezcla, ¿verdad? Ajá, sí hay mezcla. Shake it. Está bueno, ¿verdad? ¿Cuánto vamos? Bueno, no sabemos, pero la Dos, estamos creo. pasando bien. Dos. Excelente. Dos mezclas. Ajá, dos mezclas. Y... A mí me gustaría preguntarles qué les llamó la atención de Juanca. Que algo como que realmente les sorprendió de su opinión. No nos peleemos. No, realmente él es una persona muy inteligente. Se nota pues que es una persona estudiada, ¿verdad? Preparada, pues, y que igualmente pues se nota que él quiere pues no es cerrada, pues, en el sentido de que mi verdad es absoluta, ya estuvo, pues, sino que él mismo dijo, citando las palabras de él, pues, él mismo no está seguro si hay un Dios o no, pues, sino que él pues simplemente pues lo que cada quien quiera defiende creer, su ¿verdad? punto, pero no No como impone, correcto. su realidad a vos. Así es. Ascona, ¿y vos qué te llamó la atención de nuestros invitados? Que no me tiraron la Biblia. Que no te tiran. El Fueron veneno, lo respetuosos, mismo, dice. lo mismo. Heinrich, desde que veníamos hablando antes, era así, es una persona muy preparada, como que él sabe de lo que está hablando, se expresa con así, experiencias de vida, entonces es muy interesante hablarle. Escucharlo. Así. Y Carmen, pues, creía en los fantasmas. Te llamó la atención. Dice. No, así, Carmen también es así, como que yo esperaba que cuando sería 2 contra 1 esto se iba a poner feo, pero todo tranquilo. Ambos son personas muy muy inteligentes, muy respetuosas y tienen su propia manera de ver la vida y eso es interesante siempre saberlo. Excelente. Bueno, estos comentarios estuvieron intensos, rompimos estereotipos y a la vez pudimos ver que hay tolerancia, que realmente no hay que cerrarse a los temas. Y algo que sí podemos concluir es que no hay una verdad absoluta. No hay. Realmente no la hay. Bueno, y estamos súper felices de haberlos tenido. Gracias por estar aquí en la Gracias. mezcla. Si Gracias a ustedes ustedes. tienen alguna creencia, por favor, sigan creciendo en ella. Si todavía no la profesan, pues algún día pueden o no pueden llegar a tenerla. La hemos pasado súper bien en la mezcla. Mi nombre es Eduardo Enrique Arteaga Bonilla. Y Catherine Mendoza y finalizamos con La La Mezcla. Mezcla. Yay.